Muchos vendedores se quedaron bloqueados porque no estaba pasando nada, Claro. pero otros comenzaron a vender el doble o el triple de lo que estaban vendiendo. Si tú Eso es. cobras, eso vale. Cuando vas a Carulla, ¿será que la cajera te dice, ay, el maní vale en tanto? No, eso vale. No es simplemente agendar una cita, Ujú. ¿no? No es como, ok, si quieres ver la casa, ok, te pido el Sí, estatura. sí, No, sí, sí. es Ujú. como, yo te voy a asesorar. Bienvenidos a Horror Brokers Podcast, un espacio creado para los brokers inmobiliarios de Latinoamérica y el mundo. Yo soy Camila Moreno. Y yo, Diego Rodríguez, sigue este podcast, te vas a enterar de los personajes y libros más icónicos del real estate. Sin tanto filtro y con mucho aprendizaje. Bueno, Diego, qué placer volver a grabar contigo hoy. Hoy vamos a hablar de un libro que, aunque salió en el 2011, sigue siendo muy relevante porque cambió la forma en la que muchas empresas venden hoy en día, sobre todo las ventas complejas, los negocios B2B y las ventas de alto valor. Y algo que me gustó de este libro es que sus autores, a diferencia de los otros libros que hemos analizado, no es el típico famoso que creó mucha marca que dice vende porque yo lo vendo así, sino que sus autores son investigadores puros que lo que hicieron fue analizar miles de conversaciones entre clientes y vendedores para así sacar unas conclusiones realmente relevantes, pero no por lo que ellos piensan, sino porque la data así lo indica. Entonces, cuéntanos un poco, Diego, ¿cuál es el libro de hoy? Bueno, este libro que nos gustó mucho porque se alinea muy bien al tema de finca raíz y lo que nosotros los vendedores de finca raíz debemos hacer es el libro El vendedor desafiante. Este está escrito por Matthew Dixon y Brent Adamson. Es un libro que nace de la investigación de una empresa en la cual ellos trabajaron con las características de los vendedores, como qué se caracteriza cada uno y sumaron como herramientas que dan poder y que le dan mucho más le dan mucha más dinámica pues al sector de las ventas. Sí, así es. Pues mira, Dixon y Edison, ellos trabajaron en una empresa que se llama Corporate Executive Board, que es una empresa que se dedica a hacer investigación y asesorías pues, para compañías, ¿no? Y esta investigación surgió en el 2009, después de que en el 2008 pues, surgió la gran crisis de la cual vamos a hablar Que me también encanta, ese en podcast me otro gusta episodio. mucho, sí, 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 sí. véalo, por favor. Y después en el 2008, pues claro, todos estaban en crisis, todos estaban en quiebra, o sea, no había créditos, no había tampoco confianza pues, del comprador y todo parecía absolutamente quieto. Y sin embargo, había un grupo de vendedores muy particular que seguía teniendo resultados súper buenos, incluso superaban sus resultados anteriores. Entonces esta empresa dijo, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Vamos a investigarlo. Hicieron una investigación súper exhaustiva en la que analizaron 90 empresas y 6.000 vendedores. Y se pusieron a analizar cada uno de los atributos, o sea, grababan sus reuniones. No era simplemente como, ay, bueno, ¿y tú por qué eres tan bueno? Sino que literal los observaban. Entonces era Ujú. muy, muy científico todo este proceso. Y pues de acá salieron varios resultados bien interesantes que son los que vamos a compartir hoy. Y ahí, Cami, quiero meter la cucharada porque quiero enfatizar en el tema de que gracias a la crisis del 2008 se pudo determinar esta investigación y es donde la experiencia nos indica que hay personas que no ven oportunidades en las crisis. Y Claro. eso lo tenemos que hacer nosotros en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario siempre va a haber crisis, sobre todo nosotros que vendemos propiedades de alto valor o de lujo. Sí. Cuando la economía no está funcionando, pues las inversiones de lujo pues se ven un poquito más estancadas, pero sí hay oportunidades, pero muchos Siempre se sigue agentes, moviendo algo, o sea, exactamente, toca escoger ese 1% que se está moviendo y exacto, siempre hay la atacarlo. oportunidad y en Ujú. la crisis que esta empresa pues hizo ese informe, fue como muchos vendedores se quedaron bloqueados porque no estaba pasando nada, Claro. pero otros comenzaron a vender el doble o el triple de lo que estaban vendiendo. ¿Por De, qué? ujú. Aprovecharon pues la crisis. De hecho, ahí fue que surgieron personajes como Ryan Serhant, que lo vimos en el episodio pasado, que él Ajá. fue el que
Él empezó su carrera el día en el que cayó Lehman Brothers. Ajá. Y también, por ejemplo, Grant Cardone, que gracias a la crisis fue que él dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Vamos a apostarle por mi imagen personal. Y así muchos otros empezaron a coger esa crisis como una oportunidad para hacer las cosas diferentes y pues sobre todo los vendedores desafiantes que vamos a analizar el día de hoy. Me encanta. Bueno, el libro empieza contando un poquito de toda la trayectoria de todos los cambios que se han visto a lo largo de la humanidad en las ventas, ¿no? Entonces hacen como varias diferenciaciones. Entonces, por ejemplo, contaban que antes el mismo vendedor era el que se encargaba de Ujú, cobrarle a sus clientes. Y luego empezaron a hacer la diferenciación entre productores y recolectores, y ujú. era que el que vendía, pues era el que tenía como la habilidad para vender, esta habilidad comercial, y luego ya cuando se hacía el negocio, le pasaba a alguien más la pelota, y ese era el recolector, que de pronto era alguien más técnico, que era el que se encargaba de cobrar, por ejemplo. Y ahí me recuerdas un punto bien importante que las empresas de seguros, de venta de Ujú. seguros, fueron los pioneros en transformar eso, se dieron Sí, cuenta muy rápidamente de esos. Y eso es que vender seguros es, o era, sí. porque ya no es tanto, era demasiado difícil. No, pues Ah, dímelo a mí. O sea, yo empecé mi carrera como en ajá, venta de seguros en un corredor de seguros. Y siempre he dicho como, pucha, o sea, vendí lo más difícil porque es que a nadie le interesaba comprar un seguro. ujú. Y pasé de vender seguros a vender finca raíz y fue como el cambio del cielo a la tierra. Sí, O sea, a mí también en mis comienzos, que yo siempre he sido muy vendedor, que afortunadamente pues mi carrera fue creciendo rápidamente y un vendedor de seguros se dio cuenta de mi talento de vendedor y me dijo, ah, oye, sí. vende seguros. Y yo le dije, pero jamás, ¿En serio? eso jamás va a suceder en mí, a pesar de que me considero muy buen vendedor, Ujú. para mí vender seguros era como, o sea, yo te admiro a ti y a todo lo que lo que lo hicieron en su momento, pues en el momento más difícil, que era en Colombia nadie creía en los seguros. Es Es verdad. como vender un súper intangible que te vendo el seguro de vida, pero es que yo me voy a morir en 90 años, no te va a comenzar a pagar de una vez. Sí, 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 sí. Ese Creo que tipo de había cosas. también como muy mala fama en el tema de que uno pensaba que la aseguradora, su trabajo era no pagarte. Ok, Entonces, creo que eso claro, también sí, pasaba sí, sí, mucho. tienes Era la como, razón. pero ¿para qué voy a pagar algo para después tener que estar Sí, peleando a la aseguradora para que me pague y no sé qué? Pero creo que ha cambiado muchísimo. O sea, no, ha ahorita cambiado tenemos unas muchísimo. empresas Ah, sí, espectaculares. unas empresas y unas aseguradoras, pero siempre vamos a tener la mejor aseguradora, Claro, Seguros Mundial. Seguros Mundial. Seguros Mundial es una aseguradora que trabaja muy de la mano con los brokers, que a pesar de que Ujú. nosotros no somos vendedores de seguros, hoy tengo la plena confianza y la plena idea de que tener un seguro de arrendamiento es súper vital. Nosotros como brokers, asesores inmobiliarios, la única recomendación que debería existir cuando vamos a arrendar un inmueble es, señor propietario, Sí. arrienda con seguro. No, y es que con Seguros Mundial me ha pasado, o sea, te digo por experiencia personal, que ocurre un siniestro y Seguros Mundial es súper transparente al respecto, como, ok, ¿qué pasó? Dale, llena el formulario, listo, mira, te pago. O sea, Ajá. realmente no tocas arrogándole como, por favor, págame, no. O No, es sea, súper, buenísimo, súper sí. Son tranquilos con ese tema. súper cumplidos y a la vez nos ayuda a cerrar el negocio Ujú. porque los formularios están en línea, responden muy rápido. Entonces, sí, muy recomendable trabajar con Seguros Mundial. Ya no tienes que ser un vendedor de seguros, Ujú. sino simplemente, pues, arregla tu negocio de arrendamiento, te ayuda a que sea más rápido y fuera de eso te dan comisión. Y si hablas que vienes de Horror Broker, seguramente te van a dar un detalle adicional. Súper. Bueno, sí, entonces así empieza el libro contando como este cambio que hubo. Y otro cambio que fue muy importante y que lo tenemos que tener muy presente es que hubo un cambio en que las ventas antes estaban más enfocadas en los productos y pasaron a ser ventas más enfocadas en las soluciones. Y entonces, ¿qué pasó? Antes, pues, como que cualquier vendedor, si tenía un buen producto, se vendía un producto, pero cada vez más los clientes empezaron a apreciar esa solución que les daba el vendedor. Y pues bueno, en nuestro negocio, pues es el pan de cada día, porque como ya lo hemos hablado, nosotros no simplemente tenemos que vender un apartamento, sino tenemos que ser ese asesor de confianza del cliente, ¿no? Y aquí hubo como varios cambios de rol en el vendedor. Entonces, primero, el vendedor pasó de reaccionar a las órdenes de compra simplemente Ujú. para ser visto como un consejero de confianza, Perfecto. ¿no? Que es como lo Ujú, que, lo que le pasa a nuestros clientes. No es simplemente agendar una cita, ujú. ¿no? No es como, ok, si quieres ver la casa, ok, te pido el Sí, estatus. sí, sí, No, sí. es Ujú. como,
yo te voy a asesorar. Ujú. Por otro lado, tener el conocimiento, pasó de tener conocimiento de la cartera, los productos, a tener una relación desde más alto nivel con el cliente, ¿no? Ajá. Que es este tema que hablábamos también de realmente ser amigo del cliente, o sea, Exactamente. no que te invite a las fiestas de cumpleaños, pero sí que te vea como de esa cierta relación Sí, de exactamente, y amistad. sobre todo y alineándolo nuevamente con el tema de finca raíz, que es lo que nosotros hacemos independientemente de que sea comercial o residencial. Esto nos permite entender que hoy en día el vendedor no es el que está tecleando todo el día y buscando el mejor Ujú, producto, en este caso la mejor casa, la mejor bodega, o el mejor lote, ujú, sino el vendedor es el que crea una relación con el cliente, entiende perfectamente qué es lo que quiere, ¿sí? ujú, Se alinea con el cliente y de ahí, si sale a mostrarle las propiedades claro. afines. Lo que hoy hace un vendedor que no está tan calificado en finca raíz es, oye, señor vendedor, estoy buscando una casa. Claro que sí, vamos mañana mismo y te la mostramos. Sí, ¿Qué lograste ahí? nada. Nada. Vender un producto, mostrar un producto, pero no una confianza. Exactamente. Y el tercer punto, ¿qué es eso? Antes era como, yo me preocupaba en tener un producto de calidad de buen precio, que obviamente todavía es importante, ¿no? Que digamos, en nuestro caso, producto lo vemos como propiedades, una Ujú. propiedad buena y a un precio competitivo, pero más allá de eso, es también el que provee la información estratégica con respecto al negocio del cliente. Entonces, no solamente tengo mi producto, sino tengo esa información que me va a ayudar a cerrar el negocio. Perfecto. Entonces, pues eso es lo que debemos ahora enfocarnos un Sí, poco. y hago un énfasis en que el libro, no, el libro que se llama El vendedor desafiante que estamos hablando hoy, no habla específicamente de finca raíz, Mm, pero dentro de nuestros análisis del libro y recomendaciones que tuvimos, es que hablemos de ese libro porque si bien habla muy genéricamente, obviamente si lo alineamos con temas de finca raíz, pues habla perfectamente de sí, lo que es nuestro trabajo, porque finalmente un vendedor es un vendedor, venda exacto. velas o venda finca raíz, tiene Ujú. que entender cuál es la dinámica. Claro, y fíjate la importancia que hay en este cambio de vender productos a vender un servicio para ser un buen vendedor. O sea, cuando se vendían productos, la diferencia entre un vendedor estrella y un vendedor promedio era el 59% de las ventas. Ujú. Cuando se trata de vender servicios es del 200%. O sea, Impresionante, ya es el cielo a la tierra, ya es como... impresionante, Sí, impresionante. básicamente, si no Ujú. eres un vendedor especializado que se instruye, que mejora, que crea relaciones de confianza, estás vendiendo un cuarto de lo que podrías vender. O sea, nada que De ver. verdad que ese análisis es bien interesante sobre todo en nuestra carrera de asesores inmobiliarios, Ujú, de ese porcentaje, el 51 al 200%. Es sí. como una sacudida de decir, oiga, acá hay algo importante que debes tener muy claro. En esa investigación se analizaron qué habilidades, modos de actuar y actitudes tenían estos vendedores para lograr los resultados que tuvieran, ¿no? Ujú. Entonces no se analizó tanto temas de personalidad, porque realmente la personalidad no es algo que se pueda cambiar, sino que se analizaron más cosas como medibles, porque obviamente el objetivo de ellos era poder entregarle un resultado a las empresas y una asesoría y como pautas a seguir y cambios que pudieran hacer dentro de sus organizaciones para tener mejores resultados. Entonces, eso es una muy buena noticia porque también significa que todos nosotros podemos cambiar Ujú. sin importar que nuestra personalidad tiende a ser más de una forma o de otra. Ujú. Y acá se hizo la investigación y se analizaron 5 tipos de vendedores que clasificaron pues, con 5 nombres diferentes y que son los que vamos a estudiar hoy. Perfecto, Cami. Entonces, menciónanos los 5 tipos de vendedores que tenemos y los Claro, vamos analizando. listo. Entonces, el primero es el trabajador esforzado. Ok. Este es el típico ñoño que se despierta a las 7 de la mañana y trabaja hasta las 10 de la noche y anota todo y es súper Ujú. juicioso y tiene así todos los números y no sé qué. O sea, típico ñoño del salón, traducido a vendedor. Es eso. Cami, ¿y cómo le irá a ese tipo de vendedor? ¿Qué crees tú? Le va bien, bien, normal. Ok. Luego está el solucionador reactivo. El Ok. solucionador reactivo, ahí lo describen en el libro como es más la persona que es como un agente de servicio al cliente disfrazado de vendedor. Entonces ese es el que, si el cliente lo llama a las 10 de la noche, oye, que necesito, que no sé qué, el man corre a Ajá. solucionar lo que sea. Los clientes lo aman porque le soluciona, pero más que generar ventas nuevas, pues es un servicio al cliente. Entonces, Sí.
También digamos que lo quieren, pero no es el que le va bien, sobre todo en momentos de crisis. Ok. Luego tenemos al lobo solitario, que el lobo solitario es esta persona que hace todo por su cuenta, que es solo, que no sigue las normas, pero que logra resultados. ¿Cómo? Nadie sabe cómo. Nadie Ok. sabe cómo logra resultados, pero lo hace, pero está solo en su mundo. Conozco varios lobos por ahí. Sí, en ese mundo hay bastantes. Sí, sí, sí. Luego está uno que lo llamamos el forjador de relaciones, que Ujú. era curioso porque la mayoría pensarían que el forjador de relaciones es el que mejor le va, porque es el canchero, el que se conoce a todo el mundo, el que todos lo quieren, el que lo invitan a todas las fiestas. Pero, curiosamente, en épocas de crisis era el que peor le iba. Ok. Entonces, claro, eso me pone a mí a dudar mucho porque yo considero que yo soy muy forjadora de relaciones. Y entonces es como, pucha, o sea, tengo que hacer un cambio. Sí, o sea, hablando un poquito de ti, pero haciendo como un pensamiento más profundo, Ujú, eh, yo que trabajo contigo, que tus resultados son extraordinarios y conozco mucho vendedor como tú de finca raíz que tiene ese tipo de personalidad. Digamos que yo en mi experiencia no la critico, sí hemos hablado que tenemos que ser un poco más agresivos, sí. pero sí siento que tú tienes un timing que lo manejas bien de ese tipo de vendedor que mencionas al tipo de vendedor que es un poquito más agresivo. Y si tenemos esas dos herramientas muy bien estructuradas, pienso que es el vendedor perfecto Ujú, de finca raíz, mi sí, sí. punto de vista. Sí, pues de hecho, el haber estado pues también trabajando contigo y todo, que claramente ahí vamos al siguiente punto, que es el vendedor desafiante, que es el ganador del libro. Ujú. Y es este vendedor que es discutidor, que tiene un profundo conocimiento del negocio, que no teme a decir lo que piensa y que da las ideas con firmeza, sin temor a que sean controversiales. Ok. Entonces, es este vendedor que literal desafía al cliente. Ujú. Y creo que pues tú eres claramente ese tipo de vendedor, o sea, desde que llegué a la empresa fue como, no, acá las cosas son como son y si te gusta, no, o sea, y si al cliente no le gustan mis condiciones, pues de malas, básicamente. ¿Sufriste al principio mucho con eso? Sufrí mucho con eso, Ajá. pero reconozco que es algo que yo tengo que integrar a mí, un poquito Ajá. a mi estilo de ser y lo he logrado. O sea, realmente creo que últimamente he logrado Total. mejorarlo y Ajá. bueno, por eso es que me gusta también como leer libros, estudiar y hacer podcast, porque más que el resultado es mi formación personal. Exacto. No, Entonces, y cuando has logrado interactuar con esa agresividad que has ujú, ido sumando a tu fortaleza como profesional y tu forma de atender muy bien a los clientes, siendo un poquito complaciente y eso, sobre todo en el mundo de real estate de lujo, toca manejar un tema de egos, ¿no? Entre claro. el comprador y el vendedor. Ujú. Entonces, si bien sí toca ser persuasivo, agresivo, también toca entender que el tema de egos toca saberlo manejar perfectamente. Sí. Entonces, nuevamente, vuelvo y toco el tema contigo y es que tú estás aprendiendo a hacer ese match perfecto entre, Ujú. no te puedes pasar acá porque hasta ahí te puede llegar tu ego, Sí, ¿sí? Y tus solicitudes, pero déjame, yo manejo esto y logro manejar el otro ego y las solicitudes y ahí hacemos el match de claro. forma complaciente pero también agresiva. Sí, es una línea muy, muy delgada, Muy ¿no? delgadita, O sea, muy de delgadita. hecho, ahí en el libro mencionan como que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque está el pasivo, ¿no? Que es como, digamos, sí, como somos o como son la mayoría de los vendedores, ¿no? Que someten los objetivos a las necesidades del cliente, que permiten que se violen sus límites personales y que usan un lenguaje indirecto, ¿no? Es el típico que dice como, ay, bueno, me cuentas entonces cuando quieres hacer una oferta. Y luego está, bueno, el aseverativo, que es el que queremos ser, pero también está el otro extremo, que es el agresivo, Ujú. ¿no? Y ya es el que de pronto somete sus objetivos a costa de la profesionalidad, ¿cierto? Que entonces de pronto por lograr un objetivo se va a saltar a alguien o, sí, como que no hace las cosas como deben ser, que puede atacar los límites personales de los demás y que puede usar un lenguaje hostil. De No sé, acuerdo. ¿conoces a algún vendedor así? Sí, creo que yo en una época cuando entendí que tenía que ser más agresivo, porque eso Ajá. yo también lo aprendí, o sea, ¿Tú eras así? ¿Tú eras hostil?
ya llegaba, ya cuando entendí que tenía que ser más agresivo, Ujú, me volví un poquito hostil y dañé algunos negocios porque esa línea también es ujú. demasiado delgada Uy, ya toca tener mucho cuidado con eso. y algunos asesores acá en mi inmobiliaria que trabajan conmigo, cuando yo intento ser agresivo y le digo, no, dile esto al cliente, manejémoslo de esta forma, de esta otra, es como, uy, Diego, eso ya está sonando como muy rudo. Y entonces ahí es cuando yo digo, ok, Te si te está frenan un sonando poquito. un poquito rudo a ti, no quiero que le suene tampoco hacia el cliente, Claro. pero ¿cómo le hacemos entender que las reglas del juego tienen que ser estas? Entonces, yo sí a veces he pasado por hostil. Hay clientes que me han dicho, ya hace mucho tiempo aprendí a manejar mucho mejor eso, Ujú. pero es como, no, Diego, espérate, pues vas muy rápido, ya me siento atacado, Ok. ya no me estoy sintiendo cómodo. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, ok, ya no puedo Ujú. ser tan hostil, tengo que retroceder un poquito, Ok. pero pienso que todo eso me ha dado a entender que ser agresivo, sí, uno tiene que ser agresivo, Ujú. pero saberlo manejar muy bien. Mm. Difícil. Es difícil, es Sí. difícil. Ese tipo de vendedor que tú estás mencionando, Ujú, que es el desafiante, que es el que más éxito tiene, ujú. eh, tiene ese éxito porque ha entendido muy bien eso, pero entender Claro. muy bien eso es muy difícil. Sí, eso no es como que uno nazca con ese don de Ajá. manejar esa línea delgada. Toca estudiarlo, toca practicarlo, toca Exacto, trabajar y lograrlo exactamente, eventualmente. y ahí me parece chévere pues resaltar ya para avanzar y es lo que tú decías, o sea, estoy estudiando en eso, me di Ujú, cuenta de esa debilidad, tengo otras fortalezas, pero tengo esa debilidad, por eso estoy estudiando y estudiando y estudiando, por claro. eso eres una de las mejores brokers, no solo de Lux, sino Ah, literalmente ya. de Bogotá, de las que más vende. Gracias, gracias por las flores. Bueno, entonces hablábamos de que hay 6 atributos, como todo esto súper medido, ¿no? O sea, acá no fue que ellos lo sacaron del aire, sino que todo está como medido en análisis. Analizaron que habían 6 atributos que estadísticamente eran los más significativos para definir a un vendedor como vendedor desafiante. Entonces, los voy a mencionar rápidamente, pero luego los agrupamos en 3 para que sea más fácil de entender. Lo primero es que ofrece al cliente una perspectiva única. O sea, que lo saca un poquito de su zona de confort y le dice como, mira esto y le trae como ideas Sí, nuevas. hay otras cosas que tú no Ujú, estás viendo. exacto. Ujú, Lo otro es que tiene fuertes habilidades de comunicación en los dos sentidos, un poco lo que hablábamos, ¿no? Como que ni se pasaba de pasivo ni de agresivo, sino ujú, que tiene como fuertes habilidades para ambos lados. Lo otro es que impulsa el valor en cada cliente. Ah, bueno, este es un tema también que vamos a hablar un poquito más adelante, pero es el tema de cómo gestionar, por ejemplo, el precio. Cuando el cliente argumenta del precio, cómo gestionar ese argumento y que no solamente, que no la conversación gire en torno al precio, sino en el valor que le está dando realmente esta solución al cliente. ujú. Lo otro es que puede identificar los impulsores económicos del negocio en cada cliente. Esto es clave. Súper clave, creo que eso le falta a muchísimos asesores. Mm, Sí, es como entender realmente cuáles son las necesidades detrás de. Y creo que Exactamente. ese es un ejercicio que hacemos acá y que pues yo lo he tomado como ejercicio obligatorio y es apenas recibo una llamada de, oye, es que quiero, me interesa este apartamento. Yo, bueno, pero cuéntame, ¿por qué te interesa? ¿Dónde vives Exacto. actualmente? ¿Por qué quieres el cambio? Ajá, Y eso exactamente. sí, o sea, me sirve como para entender sus necesidades y también para entender el tipo de persona, ¿no? Porque si va a ser un cambio demasiado abrupto, es como, ¿segura que ese apartamento es así? Exactamente, o sea, Ujú, ¿por qué quieres eso? ¿Qué te está motivando? Y hasta, oye, ese no es el apartamento que tú estás buscando, pero ujú, tengo esta otra opción, exacto, es guiar al cliente. exacto. Ah, bueno, y lo otro es que se siente como hablando de dinero, que también ahí menciona que una de las razones por las cuales se siente como hablando de dinero es porque tiene plena confianza de su servicio, de su producto, de lo que está vendiendo, ¿no? Ujú. Que creo que eso también muchas veces pasa, que la gente no quiere hablar de dinero porque no se siente bien cobrando, porque en el fondo de pronto hay un tema de que siento que no lo valgo, ¿no? Totalmente, y hay dos cosas que podría resaltar ahí que nos pasan en el día a día, y Ujú, dos es como cuando se habla de la comisión, ujú, que obviamente es mm, dinero, es cuánto me vas a cobrar de comisión, no, el 3% masiva, cuánto vale en arrendar, la comisión por arrendar, que es el primer canon, dos cánones, lo que cobre cada inmobiliaria pero al asesor le da como, no, el 3% más IVA, y es como, sí, loco.
Pues eso Eso es. cobras, eso vale. Sí. Cuando vas a Carulla, ¿será que la cajera te dice, ay, el maní vale un tanto? No, eso vale. Sí, Sí, si sí, te sí. están contactando, tú estás andando con ese cliente, pues eso cobras. Sí. Y por el otro lado, eh, cuando hablan con el cliente es, oye, ¿cuánto tienes de presupuesto? ¿Ya tienes la plata lista? ¿Cómo Ujú. vas a pagar? Hay brokers que les da pena preguntarle, no, es que se sentirá incómodo decir que le estoy metiendo la mano al bolsillo. Sí. Y Pues pues nada, pues estás comprando. exactamente, si me estás buscando por ese apartamento, me imagino que tienes el dinero. ¿Cómo lo tienes? A ver si podemos avanzar o no. Claro. Exacto. Sí, digamos, hablando de lo de la comisión, que lo hemos visto, bueno, hace rato no lo veo, pero lo veía mucho más antes. No, que es que, ¿por qué me vas a cobrar 3% si acá el vecino me está cobrando 2% de comisión? Y es como, pues a ver, Ujú. por favor, no nos tiremos el negocio inmobiliario y pues si tú cobras un 2% es porque sientes que tu profesionalismo y tu trabajo pues no vale la pena y no es tan Ujú. bueno y De cuando acuerdo. un broker hace eso realmente que sí desmerita el mercado un montón. Pero totalmente. A ver, incluso a mí el 3% acá en Colombia ya se me está pareciendo muy bajo. Por ejemplo, en México ya están cobrando comisiones hasta del 8%. Ujú. ¿Del eh, 8%? Del 8%, Wow. sí, tú puedes ir a desarrollos que están pagando hasta el 8%. Ajá, Lo tradicional es el 4 y el 5%. sí. Eso a mí me parece justo. Y en México, ¿por qué han llegado a esos niveles? Ujú. Porque nadie te va a descontar y a trabajar por menos. Entonces es como el propietario ya dice, pues loco, es que ni para qué hablo por menos si es que no existe. Claro. Acá en Colombia, desafortunadamente, si hay asesores inmobiliarios que Ujú. para mí no son asesores, son más oportunistas que cobran menos. Entonces es Claro. muy triste, no es que mi vecino o es que el amigo de mi mamá me cobra tanto y es uno, pues loco, seguro no está publicando en los mejores portales, no seguro no está tomando las mejores fotos Sí. profesionales, no sabe cuál es el Y tema y seguro jamás se va a hallar un cliente calificado. claro, y seguro es como, si llega a ser una venta fue por chiripazo. Sí, 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 Pero totalmente no de porque acuerdo. realmente sea un profesional que Ujú. está realmente enfocado y que tiene estrategias para vender tu inmueble. De Bueno, ¿y qué acuerdo. me dices de los clientes, sí, de la forma que también se está viendo ahorita y es también cobrarle al comprador? Me encanta. Me Ok. encanta porque siento que es un trabajo que se hace en conjunto entre el comprador y el vendedor. Ujú, Incluso cuando uno está vendiendo una propiedad, trabaja más con el comprador que ujú, incluso con el vendedor. sí. ¿Sí? Pues en Estados Unidos funciona así, ¿cierto? Claro, Y en entonces, España también. y en México ya hay asesores inmobiliarios que están cobrando eso y nosotros acá en Colombia en Deluxe ya estamos comenzando a hablar con los compradores Ujú. de, oye, yo te ayudo a buscar la propiedad, pero tiene que causar una comisión. Y en Medellín, a También. todos los extranjeros que vienen ya acostumbrados con ese timing y en Medellín de forma muy inteligente, les están cobrando y están pagando. Sí, pues Ujú. es que de hecho acá en el libro mencionaban como una frase que me pareció chévere, era como un guión que le daba, se estudió un caso que es el caso de DuPont, y le daban un guión a sus vendedores como para eso, ¿no? Como para cobrar sin miedo. Y entonces Ujú. era como, a ver, dedicar nuestras mejores cabezas a su problema nos va a costar $20.000. Estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos alguna garantía de que si nosotros invertimos en ustedes, ustedes invertirán en nosotros. ¿No? Y creo que eso es como, refleja muy bien lo que uno también debería decir a sus clientes, como pues si me voy a poner en la tarea de buscarte un apartamento, de dedicarte tiempo, pues, de trabajar para ti, necesito que tú también me pagues, ¿no? Claro, O sea, como claro, pues es que lo justo, ¿no? sí. Tienes que, si trabajo para ti, pues págame. Gratis, pues no funciona, pero es tema de educar, Ujú, es ir educando a los clientes. Creo que vamos por buen camino. sí, México, los que nos ven en México ya saben que van un poquito más adelantados que nosotros en ese tema, ujú, pues porque también México está conectado con Estados Unidos, entonces tienen muchas más experiencias. claro. A nosotros nos cuesta más porque el mercado de acá pues todavía está un poco más enfatizado en que es el que vende la propiedad, es el que paga. Pero pues vamos educándonos y entendiendo que si tú trabajas con alguien, para alguien, pues te tiene que pagar. Para resumir, ¿cuáles son como las tres actitudes importantes de un vendedor desafiante? Ujú. La primera es enseñar, la segunda es adaptar la oferta a la medida y la tercera es tomar el control. Tomar el control me parece que les falta a muchos. Es como Sí, lo más
tomar el control es lo que pienso que les falta mucho y veo que es lo más importante, que tienen que entender que ellos son unos intermediarios o que Ujú, somos intermediarios porque ujú, yo soy broker también y es que tienes que tomar el control del negocio. claro, Muchos incluso hacen una oferta y lo primero que hacen es un grupo en WhatsApp entre el comprador y el vendedor para que se hablen con ellos y es como, ujú, ven, loco, no te están pagando una comisión para que armes un grupo en WhatsApp para que ellos ya se comiencen a hablar y tú, ah, bueno, listo, chao. No, lo que tienes que hacer es coger la información, canalizar toda la información, que eso es un poder absoluto que tienes, y comenzarla a rebotar como se claro. necesita. Y de hecho, una de las cosas que decía el libro es, la gente piensa que tomar el control es negociar y que es algo que sucede hacia el final de la venta, pero no, es algo que se debe hacer hasta el principio de la venta. Exacto. Y entonces es desde el primer momento, digamos un ejemplo para finca raíz, desde el primer momento que el cliente te dice el precio, desde ahí debes tomar el control, como, no, mira, ese no es el precio de tu apartamento y tal, o sea, que se vea que hay un profesionalismo y una actitud seria desde el principio, porque si no vas a sonar como un farsante si cambias Exacto. totalmente de actitud hacia el final de la venta. Que eso nos pasa mucho en Deluxe y es que Ujú, nos llegan unas propiedades que son casi únicas. Entonces ujú, el propietario, como su propiedad es casi única, dice, es que mi apartamento es único, mi casa es única y tiene que pagarme esto o si no, no lo vendo. Y es como, sí, puede que sea con características especiales, seguramente no ujú, únicas, pero ya el mercado sabe que eso no lo vale. Y eso es nuestro enfrentamiento que tenemos con muchos propietarios. Oye, es que Camila, mi apartamento vale $2 millones. Oye, no vale más de 1,5 millones. ¿Cómo así que me estás quitando 500.000 pesos del bolsillo, $500.000 del bolsillo? Y es como, ujú. es que no te los estoy quitando, tú te los metiste sin habértelos ganado. Claro. Sí, entonces es eso, es De eso. Y hecho, desde ahí tomas el control, es como el propietario es, yo no voy a hacer acá con Camila lo que quiero, ujú, sino ella me está diciendo cómo debo llevar el negocio. claro. De hecho, creo que muchas veces los clientes tienen como esta misconception de que, ay, pero es que mi vecino está pidiendo $2.000 por el apartamento, yo también voy a pagar 2.000. Y es como, ok, o sea, eso es es lo que pueden pedir. Cada uno Mm, puede pedir Lo que quiera. lo que se le dé Ajá, la gana, pero en cuanto realmente se están cerrando los negocios. De exacto. hecho, ayer estaba en una conversación con una clienta y yo analicé su edificio y vi que en su edificio estaban pidiendo, se habían pedido, no sé, el metro cuadrado a 8 millones, pero no se había hecho ninguna transacción. Entonces le dije, mira, se ha pedido 8 millones, pero no se ha logrado ninguna venta. O sea, que claramente 8 millones es un valor elevado. Ajá. Entonces, pues tenemos que pedir menos si realmente quieres cerrar el negocio y si realmente quieres que yo venda tu apartamento, pues tiene que ser ese valor porque si no, pues no va a perder mi tiempo también. Exactamente. Entonces, eso lo hice ayer y fue gracias a todo este aprendizaje que estoy haciendo a ser más vendedora desafiante. Me encanta esa actitud. ¿Cómo vamos Súper. cerrando esto, Cami? Bueno, nada, quiero cerrar con una frase que me encantó y es, al igual que los grandes ajedrecistas, los vendedores con alto rendimiento se centran no solo en la jugada actual, sino en situaciones que se producirán varias jugadas más adelante. Y es como tener esta mirada estratégica sobre todo lo que hacemos, no solamente hacer algo y ya, sino pensar cómo va a afectar esto al futuro, ¿no? Como planificar un poquito nuestras acciones, que también es un tema importante. Me encanta y algo que también debemos entender en el sector de la finca raíz que se alinea mucho con esta frase que la podemos interpretar como de diferentes formas y es que uno debe entender que para lograr un sí en el sector inmobiliario tienes que recoger muchísimos nos. Ujú, Entonces, cada no es un paso más adelante. Estás pensando a futuro. A mí cuando un cliente me dice, no, Diego, no estoy de acuerdo, yo, perfecto, me ujú, regalaste un no que necesitaba porque posiblemente hoy ya estoy llegando al sí. sí. Entonces es ir más a futuro, más adelante, no quedarte, ay, no es que me Ujú, dijeron que no, mañana me dijeron que no, pasado mañana. No, es que acaso lo dicen que no, ya no voy con el tema de la finca raíz, que le pasa a muchísimos, ¿no? claro. Entonces es como necesitamos muchos nos y necesitamos es pensar más adelante. Y creo que más que eso es como con estrategia también, ¿no? Ujú, Entonces, como, sí, ser estratégico en todo lo que haces. Entonces, si voy a ir a reunirme de pronto con este cliente, pero es también porque una estrategia, porque me interesa también que ese cliente es promotor de un edificio y ahí voy, y es como esa mirada un poquito más amplia de lo que puede llegar a pasar. exacto, muy bien. Bueno, pues entonces recuerden que no gana el que más habla, gana el que mejor enseña. El vendedor desafiante no persigue al cliente, lo guía, lo reta y le muestra un camino que aún no había visto.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Listo, no, Cami, de verdad que me encantó el libro. Agradezco a ti pues haberlo puesto sobre la mesa porque lo logramos alinear muy bien con lo que hacemos hoy en día a día, con lo que Ujú. tú haces día a día. Espero que te haya llenado de aprendizajes porque pues acá tú y yo aprendimos mucho a pesar de la experiencia y todo lo que hemos hecho y hay muchas cositas que podemos ir aplicando Sí. para nuestro día a día. Si les gustó lo que vimos hoy, compartan este episodio con sus colegas, con sus amigos, con sus clientes, bueno, con todo el mundo, por favor. Sí, muy bien que lo vean, que lo estudien, que entiendan que el sector de la finca raíz es de mucho estudio, va muy rápido, entonces es bien importante que se alineen con todas esas estrategias. Recuerden, Horror Broker es más que un podcast, es más que una revista, es más que eventos. Síganos en las redes sociales para que se vayan enterando de todo lo que hace Horror Broker. Se vienen eventos increíbles creados para ti, señor asesor inmobiliario. Entonces, bueno, más que bienvenido con todo lo que nosotros hacemos. Y síganos para ver todos nuestros episodios. Campanita, campanita, campanita.